consecuencias jurídicas previstas en la norma. Y para este fin son especialmente útiles estos medios tecnológicos empleados en el día a día por los juristas prácticos, sobre todo para la búsqueda de la jurisprudencia que en el derecho vigente puede arrojar luz al asunto o a la materia objeto de nuestro estudio ante la carencia u oscuridad de la norma jurídica aplicable. Y es que el uso de estas herramientas, el de las bases de datos jurídicas, requiere cierta instrucción previa. Todo a pesar de cierta opinión favorable al acercamiento del lenguaje técnico a los ciudadanos usando otro cualquiera más cercano. Pero no conviene olvidar que para afrontar una búsqueda en una base de datos hay que referir en la plataforma y con mucha precisión las categorías jurídicas, es decir, el nombre que reciben en derecho determinados hechos, circunstancias o personas. Además, el alumnado deberá hacer un ejercicio de calificación jurídica de la práctica propuesta por el profesor en la correspondiente clase. Para ello, deberá conocer el nomen juris con el que las normas jurídicas designan personas o hechos. Bien, pues convendrán ustedes conmigo que en derecho las cosas son como son y no como se cree que son. Por tanto, la interiorización de la terminología jurídica y el significado exacto que encierra cada término jurídico, además de ser una competencia a adquirir por los alumnos en los modernos planes de estudio, es indispensable para el manejo de estas herramientas tecnológicas, sobre todo en la enseñanza del derecho romano, cuyos términos han trascendido en el tiempo para arribar con iguales o similares significados al lenguaje jurídico actual. En otras palabras, al contrario de lo que esta sociedad excesivamente tecnificada quiere hacernos creer, la herramienta tecnológica no aporta el conocimiento. La tecnología es lo que es, un mero instrumento que requiere el estudio previo de las materias, preferentemente, y en mi opinión, a través de manuales y textos. Aquí, obviamente, es donde va a residir el problema de la correcta y eficaz utilización de esta tecnología para la enseñanza del derecho, ya que las bases de datos precisan por parte del alumnado de un dominio razonable del lenguaje técnico. Pensemos, por ejemplo, que términos jurídicos como litispendencia, litisconsorcio pasivo necesario, eximente completa, requisitoria o prejudicialidad forman parte de un lenguaje que con una sola palabra es capaz de encerrar varias cuestiones teóricas y conceptuales. En conclusión, el derecho es ciencia con lenguaje propio y este tiene su razón de ser. Por tanto, como afirman las profesoras López Rendo, Azaustre y Rodríguez, no puede asegurarse que los estudiantes sean capaces de trasladar fácilmente el empleo de la tecnología para su estilo de vida moderno al empleo de esa misma tecnología con fines educativos. Y las búsquedas de información en base de datos jurídicas pasan por rellenar por parte del alumnado campos interrogados que, sin perjuicio de la búsqueda de una norma o sentencia concreta, precisan de una terminología derivada de los conocimientos jurídicos previos de los estudiantes. Esta terminología, la jurídica, es consecuencia de un lenguaje que, por ejemplo, impide que en sala un abogado pueda referirse a la excepción procesal de la falta de litisconsorcio pasivo necesario con un sinónimo. Definitivamente, el lenguaje jurídico es consecuencia de la consideración científica del derecho y de su proyección histórica. Por ello, las bases de datos no van a ser útiles en la enseñanza de los alumnos de grado si no se atiende a la necesidad previa de conocer el lenguaje técnico jurídico. Por tanto, cabría plantearse en qué momento los estudiantes de grado estarían preparados para afrontar ejercicios utilizando bases de datos jurídicos. Algo que pone de manifiesto la necesidad de una planificación coherente más allá de un voluntarismo ciego por parte del profesor, pues los estudiantes no reciben apenas formación jurídica en el bachillerato, como todos sabemos. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Totalmente de acuerdo contigo en la falta muchas veces que se produce, sobre todo en el ámbito del estudiante,
Porque a veces es verdad que hay que saber emplear la tecnología, porque muchas veces se produce disrupción en los procesos de aprendizaje, sobre todo porque es verdad que muchas veces por la falta de vocabulario jurídico o la falta de formación para el empleo de esas bases jurídicas, es verdad que se provoca ese fenómeno. Al igual que, por ejemplo, has comentado, has puesto también en el problema que hoy en día surge con la inteligencia artificial y la base de datos a través del machine learning. Porque efectivamente las bases de datos cada vez son más complejas y se produce un proceso de automatización, que lo has comentado. Y claro, realmente sí, el alumno prácticamente lo tiene todo hecho, pero claro, si luego no hay un dominio, efectivamente, el vocabulario de lo que has comentado, la independencia, el concepto pasivo necesario, pues nos encontramos con la disrupción digital. Y ese es otro problema que afecta también al alumnado. Por supuesto, luego pues, si hablaremos un pequeño debate, si tenemos tiempo, en relación, sobre todo, por ejemplo, a lo que ocurre con la motivación, porque también yo creo que a veces también el alumnado le falta de motivación, tanto intrínseca como extrínseca, pero ya digo, ese es otro tema que luego, pero bueno, felicitarte por la brillante exposición, sobre todo la problemática que existe con la base de datos y sobre todo el proceso que se va a ir automatizando cada vez más por la inteligencia artificial. Pues le voy a ceder la palabra a mi compañero que preside conmigo, que es Juan Ramón Ferrero Caquera, que está por ahí. No sé si me escucha. Sí. Vale, pues nada, para que presentes a... Creo que tocaría ahora a Bronislav Sité, pero él me ha mandado un mensaje diciendo que no iba a estar, con lo cual le tocaría el turno a Paweł Kowalski. Creo que es el que tendría que estar por ahí, no sé si está. Porque... Bueno, ¿me oís? Sí, te oímos, te oímos. Pues bueno, antes de nada agradeceros a los organizadores por haberme brindado la oportunidad de dirigir esta mesa académica tan interesante, con temas tan profundos y además presentados por 7 magníficos, 7 personas, investigadores de 4 países y vamos, como todos, deseando aprender de lo que decís. Ya he aprendido con el último interviniente y me limito ahora entonces a presentar al profesor Kowalski. No sé si está, no que es de la Universidad Social Science and Humanities de Varsovia. Yes, I hope that I'm heard. Hello. Yeah. Is this Professor Kowalski? Yes, that's me. Yeah, I hope that I'm being heard. Yeah. Yes, very well. Yeah. Okay. Very well. Sorry, I'll conduct my speech in English because that's no problem. We all speak English here. Okay, so, that's good. Well, it's a pleasure hearing you. The floor is yours. Okay, I had a pleasure to be with you in Oviedo 2 years ago, before all this started, the pandemic, and this actually conducts me with the topic that I prepared with Professor Sitek and Professor Kursa. We've been discussing the impact of the COVID, of the effectiveness of online teaching. Well, because our main job and our main area where we are trying to focus is actually providing knowledge, and we try to measure is this impact of world pandemic can be profitable and can bring a lot of I would say good things for our teaching. And what we found out with the other professors, so we measured the advantages and the disadvantages of online education, and we at first focused on students. So we tried to see are the students are less or more effective when they are either face-to-face teaching, or if they are in the way of online teaching. And what we found out at first, our experience and our findings is that, well, basically students tend to be offline. They tend to be invisible. Probably all of us experience the situation when we are conducting the class and almost no one is visible, and we are spending like 2, 3, 4, 5 hours teaching mostly to ourselves. So what we lack is the kind of interaction. Well, we do say information and we don't see the reaction of the class. We do say jokes and we laugh to our own jokes. So for us, well, it's very hard to measure. Are we being in the same way
received by the students. So what we did the measure later on, a lot of polls where the students were evaluating our works, and we found out that even though the students are invisible and we cannot force them to be online, to be visible, they are learning quite effectively. So being invisible for them is not reducing in that way the way of their teaching. What we are also we're very afraid of is their perception, is their focus may be the same, and that's the higher problem, because what they later on confessed to us in the polls, in the anonymous polls, they told us that in the many situations we are not the only things they are focusing on. Well, they got their Instagram in the other card, they got their own TikToks and doing other things, but still they said, we did this also in the class. Although you were not watching this, we could not focus. And many of them said that, well, you know, a lot of us, we were sitting, for example, in the middle of the class or in the back of the class, and we couldn't attend the class and use the class in the very effective way. Right now, when you as a teacher, when you as a professor, when you are in front of us, if you are in the front of the screen, we are actually getting more of this class, because we are feeling that you are speaking directly to us. So maybe for the best students, there was no change, because they're always in the front of the class. But many other students who were usually in the back of the class, in the were focused on other things, on talking with other friends, they actually found out that this kind of teaching is more effective for them. What also we found out that there had to be a lot of we would say enhancement in the technology, because they had to learn how to use it. They had to learn how to use all this data. But what else? And in course of our research, we found out that the main problem and the main challenge, not problem, the main challenge is on the other side. I mean, on the side of the teachers. Why? Well, because actually for the students, their life, well, they were separated, but their life, their teaching effectiveness has not changed a lot. But then we found out that there is a much bigger challenge on the way of the teachers. Probably all of us found out that we need to be more prepared, because in the course of the same timeline, we are usually giving a much more information. Why? Well, we cannot chit chat with the students on the side. We cannot force the students. We cannot force the students to we cannot force the whole group to do this. We cannot. I'm using this often in the class. I'm saying play the silence. I mean, play the silence. Sometimes we are just casting the question and waiting for the students to answer. And usually after 20 seconds, 30 seconds in the class, they feel pressure to answer. Well, if I cast the answer, the question on the internet, I can wait 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, and no one is answering, and I cannot even see from their faces actually what happened. So what we need to bring up is a much more supporting for the teachers, because actually our abilities were not that high. We were not used to using so many usually online resources, checking online materials. So that's the things so these are the things that need to
strengthened. So Yes. we, as the teacher, we need to bring up the theoretical materials. We need to change our pedagogy, and we need to also take into account of technology. We try to find out how many students were forced to do, or how many people were forced to do online teaching since the COVID started. You know that it's 1,300,000,000 people were pushed instantly on this online classes. So in that way, we found out that many of those things that we already discovered will stay with us for sure. Our classes will be much more efficient because we'll use a lot of the technical things we learned. Probably in many of the universities, some portion of the class, maybe the lectures, the workshops will still be in class, but some classes will stay online because it's much more efficient for the students, mostly for those who are attending in the Saturdays and Sundays. So for them, possibility to stay at home may be efficient. Also, I can say that try to imagine if at the beginning of 2019 we would say that we'll need to move all to online teaching, people would say it's not possible, it's too costly, and there's no the cost of the program and the support from the European Union program funds, national funds, cannot bring us to be efficient online. But after the COVID started, we all had to do this. So in the future, I think, and what we found out with other professors, that this kind of communicating may be much more efficient, not only to teach our students, but to reach the universities, to reach the schools which are far away. Well, we are now, I'm sitting in Poland, and we are sitting in many places in the world. We can give classes in Brazil, we can give classes in deep Argentina. We can instantly move to Indonesia. Well, the possibility of teaching are now stretched a lot. For example, many of us can give classes in Indonesia. None of us could even think that we can reach the small schools in Indonesia. Right now, everyone are prepared to this because they had to. So all in all, we think that all these COVID things will bring a lot of improvement to teaching. And actually, at the end of the day, after a couple of years will pass, we'll say that none other things could speed up the gaining of knowledge, both from the side of the students and the quality and the effectiveness of the teacher, as COVID did. So in all these bad things and tragic things, we found out that it could be good for the development of the people. Thank you. Thank you very much for your intervention, Powell. Yes, you have found out some important things about the new challenge with the improve our teaching with the new technology, of course, especially with the COVID-19 situation. El próximo, no sé si Charlie está por ahí, Carlos. Juan Ramón, que te dije que estaba concentrado, terminó y voy a seguir yo por si acaso. No, Carlos, ¿quién es el próximo? Sí, que no sé quién es el próximo. Creo que es Carlos, si me escucha, Carlos, es que estaba por ahí conectado. Carlos Sánchez. Sí, no sé si estaba por ahí, Carmen, si no... A ver, a estar estaba, pero voy a ver si le localizo, porque ahora parece que sí, le estaba funcionando ya el tema, pero se nos ha desconectado y ya no sé dónde está. Voy a ver, y si no pasamos al siguiente mientras le localizo. Espera, a ver, que le hago una llamada. Sí. Hasta ahora. Esperamos. Carlos, Carlos, ¿me escucha? Yo creo que te escucho. Sí, ya funciona, perfecto.
Pues presento a Carlos entonces, si te parece, Juan. Sí. Nuestro próximo ponente es Carlos Sánchez Moreno, ya profesor titular de Derecho Romano en la Universidad de Valencia, y él nos va a hablar de la docencia en inglés de la disciplina histórico-jurídica, una experiencia en los grupos ARA. Así nos explica qué es eso de ARA y nos saca de dudas. Cuando Pues quieras. muy bien, con mucho gusto. Piensa que dudas tengo yo siempre muchas más que los demás. Es una característica mía. O sea que, vamos a ver, los grupos ARAs se presta al chiste fácil, sobre todo en catalán. ARA significa alto rendimiento académico. Esto es un resultado de un acuerdo entre las universidades públicas valencianas y la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana por medio de la Secretaría de Universidades y Ciencia. A este grupo se ha añadido el grupo de innovación docente, docencia del derecho en inglés, que lleva mi compañera Carmen Esteban, de Derecho Mercantil, y ha tenido un resultado, diríamos que muy favorable, muy positivo, como se suele decir, porque estamos hablando de un proyecto al que yo me incorporé en el año 2009, que ya hace tiempo, y que existía desde 2 años antes, desde 2007. Yo no me incorporé porque estaba en Estados Unidos y al volver me dijeron que sí me interesaba y bueno, yo al principio con ese escepticismo que me caracteriza, pero de todas maneras lo hice. Ya sabéis que mi conocimiento del inglés no tiene mérito alguno por motivos familiares, pero tuve que preocuparme de la terminología jurídica. Una cosa es recibir pasivamente la información en los libros de derecho y otra tener que utilizar el término exacto. Esto pues me llevó un par de meses de preparación. Es decir, ya sabéis que hay una serie de falsos amigos en el inglés. Yo que sé, construction no significa construir un contrato sin interpretarlo. Es el ejemplo que me viene ahora y como hay tantos, ¿no? Y entonces yo ahí percibí que el grupo era difícilmente manejable. El grupo implica determinadas calificaciones, implica una prematrícula diferente y se supone que son grupos reducidos. Ese es el argumento que utilicé yo para desdoblar grupos y la experiencia ha sido muy positiva, no tanto que también por los estudiantes españoles que venían de colegios británicos, la mayor parte de Valencia y de Benidorm, sino por los grupos Erasmus. Al principio se incorporaron los Erasmus en el grupo ARA, tendría que haber distinguido en el título. Entonces llegó un momento en que había grupos ARA que en teoría tenían que ser 34 alumnos, me parece, llegué a tener 70, con lo cual hablé con el vicedecano correspondiente, que era una persona excepcionalmente razonable, porque no suele ocurrir eso, y me permitió desdoblar los grupos. Es decir, grupos Erasmus y grupos ARA, vinculados de algún modo al grupo ARA. El grupo Erasmus recoge gente de Allende los Mares, como digo yo. Es decir, recoge gente desde italianos y alemanes, que son habitualmente la mayoría, a británicos que siguen viniendo. Este año tengo 3 de la ciudad de mi abuela, de Glasgow. No sé por qué siguen viniendo británicos, yo me alegro mucho por razones obvias. Irlandeses, que eso también pues, le puede alegrar a uno hasta cierto punto. Y curiosamente, por programas de intercambio americanos y en algún caso australianos. Esto plantea, dejando aparte gente de países del este, hasta Lituania, y escandinavos. ¿Me podréis decir esto qué significa para la docencia de una disciplina histórica jurídica? Significa mucho porque estamos tratando con gente de tradiciones jurídicas muy diversas. Tenemos noruegos y suecos que blasonan que su derecho no tiene que ver con el derecho romano, lo cual no es del todo exacto. Tenemos ingleses que se supone, según la versión tradicional, que en ese sistema el derecho romano ha sido de una influencia menor. Escoceses,
donde hay un sistema mixto que el derecho romano contribuye a desarrollar de manera eficaz y determinante. Y tenemos gente de la tradición del common law, americanos y australianos, donde prácticamente no existe la asignatura. Cuando yo estaba en Nueva York, en la Universidad de Columbia, el antiguo profesor Hola, ¿puedes hablar? era Arthur Schiller. Sí, venga, eso. Venga, hasta luego. Arthur Schiller era el autor de varios trabajos esenciales sobre derecho romano que debéis de conocer. Es el último catedrático que dio clase de derecho romano allí. Queda una biblioteca excelente, pero aunque hay intentos de recuperar la asignatura, no se ha hecho. Sabéis que el caso excepcional en América es de Luisiana, donde allí sí se ha conservado también por motivos obvios, por la tradición del Código de Luisiana, etc. Es decir, esta reunión de gente de índole tan diversa implica, a mi entender, me puedo equivocar y lo hago con cierta frecuencia, un reajuste de la metodología y un reajuste del programa. El programa de Derecho Romano sabemos que es un programa pandectístico. Es un programa basado en el sistema de Savigny, lo cual puede tener sentido para introducir en el Código Civil. Hasta cierto punto, porque el Código Civil nuestro no tiene disciplinas como el negocio jurídico, sino que sigue el Código Napoleón. Entonces ya es algo opinable, pero bueno, se puede aceptar. Pero en el supuesto de los italianos, alemanes, pues se puede aceptar. El problema es cuando uno tiene gente que viene de otra tradición y no lo va a entender. ¿Qué ocurre en este caso? Hay dos posibilidades: o seguir los manuales tradicionales, que ya digo que no parece la mejor idea, o seguir los manuales que se siguen en Gran Bretaña, o adaptar una tercera posibilidad, que es seguir los manuales del derecho romano holandés, dejando aparte consideraciones personales, que se sigue en Sudáfrica. En este caso nos encontramos el manual de Borkowski, sigue siendo un buen manual a pesar de haber sido reeditado por Duplessis. El mejor manual que hay, a mi entender, en inglés es el de Barry Nicholas. El manual de Barry Nicholas está agotado. Ya sabéis que reeditó el manual de Jolovich, también está agotado. Entonces nos encontramos con un manual que explica el derecho como una introducción al civil law para ingleses. Con lo cual, yo creo que ha sido mejor opción basarse en esos libros, pero con el matiz de seguir libros como el de Zimmerman, que conocéis vosotros, The Law of Obligations, o, por ejemplo, los viejos manuales varias veces reeditados de Lee sobre derecho romano-holandés, derecho sudafricano. Si tomamos como ejemplo el libro El Tratado de Obligaciones de Zimmerman, podéis ver que en todo momento explica cómo se regula según el common law. Sabéis que Sudáfrica tiene un sistema que desde la incorporación al Imperio Británico desarrolla case law también. Y al mismo tiempo una introducción partiendo de la propia pandectística, lo cual sirve para que el estudiante del continente, digamos, pueda ser un poco crítico con el propio sistema. A eso me refiero. Entonces, todo eso implica centrar la docencia en el caso, como ya sabéis que yo soy muy crítico con Schultz, pero él decía que el principio era el caso, ¿no? Es necesario adaptar la docencia al caso y es necesario adaptar la docencia al proceso. ¿Os acordáis de que, bueno, el manual de Dors insiste mucho en el proceso, pero seguimos contando con manuales, por ejemplo, los manuales alemanes traducidos incorporan un apéndice para el proceso, como si el proceso fuera algo objeto de apéndice. Sabemos que no es el mejor enfoque. Yo lo que he hecho, modestamente, es partir del proceso y dentro del proceso, por la idea de la acción, explicar contratos, comparando cómo es la acción de assumpsit con las acciones de buena fe, cómo es el concepto de tort,
Sabéis que el contrato se origina en Inglaterra con una acción que tiene relación con el derecho de daños. Por ejemplo, el señalar las dos posibilidades de transmisión de propiedad. Esto ya lo dijo Kunkel, aunque Kunkel ahí tocaba algo de oído, no conocía el sistema inglés bien, pero bueno, sí que es cierto que podemos encontrar situaciones en Inglaterra en las que coexiste propiedad según la equity y propiedad según el common law, es decir, como existe en derecho romano, propiedad según el ius civile o el ius honorarium. Tenemos también un papel parecido en el caso de la moronum possessio. Vemos que hay herencias que se consideran correcciones que hace el canciller y su tribunal al common law. Entonces, esto nos sirve para poner de relieve algunos problemas que en una explicación convencional se olvidan. Por ejemplo, el papel fundamental que existe en el caso del precedente. Sabemos que en el derecho romano es algo discutido, pero que en la mayoría de los casos se acepta que la jurisprudencia imperial, determinadas constituciones, llegan a cumplir el papel de precedente. Esto nos sirve para compararlo con los sistemas del common law. Otras cuestiones que se dan es cómo se recibe el mismo concepto en el continente y cuándo en Inglaterra se está siguiendo el derecho romano por medio de la experiencia del continente. Un caso que os conté o que intenté contaros sin que os durmierais en Oviedo es la recepción de la buena fe. La buena fe en los contratos. Sabemos que toda la jurisprudencia que empieza a admitir la buena fe en el siglo XVIII en Inglaterra procede de un miembro de un alto tribunal, el King's Bench, que se llamaba Lord Mansfield. Lord Mansfield seguía prácticamente la tradición de los autores franceses, de tal manera que sus propias definiciones de la buena fe coinciden con el Tratado de Domá. No olvidemos que el Tratado de Domá fue incluso traducido al inglés. Además de centrarnos en el caso y en el proceso, yo he tenido la humorada de intentar seguir los textos originales. Originales, naturalmente, por medio de traducción inglesa. Y ahí, y con esto terminaré y os dejaré en paz, ahí tenéis un ejemplo de cómo el inglés es mucho más útil para trabajar en Internet. Tenemos prácticamente todas las fuentes latinas y griegas en traducciones en dominio público. Esas traducciones a veces son opinables. Por ejemplo, es mejor la traducción de Alan Watson del Digesto que la de Scott. La traducción Scott es una traducción americana del siglo XIX que a veces es demasiado literal, pero nos podemos tomar la libertad, como dijo alguien, de corregirla en algún caso para que el estudiante la pueda adaptar. Y lo que he hecho es explicar la asignatura teórica pensando en el derecho comparado. Fijaos que mi dedicación tiene poco que ver con esto. Apenas he publicado sobre derecho inglés, he publicado 2 cosas solamente. Pero, y mi dedicación suele ser epigrafía y papirología. Por cierto, ayer se hizo una afirmación sobre la papirología que me gustaría matizar con quien la hizo. Aquí, en un foro público, en el bar, no tengo ningún problema. Pero ya sabéis, yo, a pesar de dedicarme a cosas muy diferentes, creo que el derecho comparado es un arma muy útil para la asignatura. Y con esto creo que ya he hablado lo suficiente y os dejo en paz. Y muchas gracias por vuestra atención. Agradezco a Carmen y a María José la organización de este simposio que permite ver amigos y a compañeros que a veces coinciden en más cosas, veros aunque sea por este medio. Muchas gracias, estoy a vuestra disposición si hay algún detalle que hay que contestar. Muchas gracias, Carlos, por tu exposición. La verdad que comparto contigo muchas cosas porque he tenido la oportunidad también de estar en la Universidad de Georgetown en Washington el año pasado, justo antes del COVID, no el anterior. Y es verdad, allí me comentaban, bueno, de hecho luego publiqué un artículo en relación a la jurisprudencia inglesa
donde cómo se mueve el sistema gracias precisamente a las bibliotecas privadas que tenían muchos de los jueces que iban a estudiar a Alemania. O sea, por ejemplo, tenemos el caso de Hoffli, el caso también de Greenleaf, es decir, efectivamente. Y luego hay una colección muy importante, decías tú, profesores allí, por ejemplo, está el profesor Fryer, que ya está emérito en la Universidad de Michigan. En Michigan, es amigo mío, sí. Luego está también en Harvard, y luego la colección importante que tienen en la Universidad de Berkeley, la colección Robinson. Sí, porque estuvo Daube allí, el alemán, que luego se casó con una americana allí, pero estuvo, y creo que está todavía el despacho de él en Berkeley. Yo he estado en Berkeley de visita, no he estudiado allí, pero creo que... Pasa que es verdad, lo que pasa es que es una pena que el derecho romano allí, ya digo, se podría dar, porque de hecho los círculos de Boston, Nueva York y Carolina, en el principio del siglo XX, empezaron a utilizarlo incluso para fundamentar muchas de las sentencias, porque había la cultura de los jueces que previamente tenían sus bibliotecas, sobre todo. Entonces, es verdad que se ha perdido mucho. Creo que también en la Universidad de Vanderbilt, creo que también hay un profesor ahí que es McKean, que es el que ha escrito sobre temas de... Le conozco sobre obligaciones, tiene un congreso en Roma, sí. Lo que se hacía antiguamente, ¿te acuerdas que hubo un proyecto que se llevó a Harvard? Que era precisamente, se llamaban las escuelas italianas para dar conferencias, para dar seminarios, para que no la importancia del derecho romano. Había que buscar la fórmula para volver a traer ese punto, digamos, de atracción en el derecho anglosajón, a pesar de las dificultades. Y luego una pregunta que te voy a hacer es, ¿qué ocurre cuando te has encontrado con alumnos escoceses cuyo inglés es, impensable la traducción, porque es muy complicado? Bueno, mi madre es de Glasgow. En mi caso no tengo ese problema, pero no, gente, entre ellos mismos no se entienden, te digo, porque pasa muchas veces que es muy complicado el acento, además. El acento de Glasgow es objeto de chistes habitualmente, porque es el más difícil, sí. Es objeto de bromas. Lo que pasa es que en Escocia la suerte es que el inglés del derecho, el escrito es muy claro. Otra cosa es cómo habla la gente, claro. Cómo habla la gente, pues en fin, ¿no? Y luego también lo que has comentado, el tema de las instituciones, que hay muchas veces que uno hace la traducción a una institución que no tiene más. Hablando, por ejemplo, yo qué sé, pues de la bankruptcy, ¿no? La bancarrota, la dación en pago, no son términos que son totalmente de ellos. Es complicadísimo muchas veces. Incluso el concepto de trust, que en derecho inglés o americano es básico, traducirlo por fideicomiso, pues no... Efectivamente. No. Aunque también lo es, porque os acordáis el libro de Johnston que se llama The Law of Trust, pero es así. Es decir, ese problema uno lo encuentra y ya digo, tener un grupo de gente tan variopinto este año, pues me vuelve a ocurrir. Tengo noruegas, lituanos, polacos, siempre tengo polacos. Tienen buenos profesores allí, de derecho romano, pero también hay países donde no existe. O, por ejemplo, estuve leyendo recientemente una crítica bastante dura. Es decir, en Suecia hay una enorme influencia del derecho romano por medio, como siempre, de la universidad. En Uppsala había grandes romanistas. Lo que pasa es que eso oficialmente no se dice, porque por cuestiones de nacionalismo o patriotismo malentendido o algo así. Pues Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. Le cedo la palabra a Juan Ramón, que va a presentar a nuestro siguiente ponente. ¿De acuerdo, Juan Ramón? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, José Luis. El siguiente, perdona, ¿quién eres? Porque tengo aquí varios. Arta Hasson, creo que es. Sí, Arta. Sí, está por ahí. Can you hear me, please? Arta, Professor Jason. Hello? Can you hear me? Yes, very well. Thank you very much. We are willing to hear your beautiful speech on translations of the Roman law sources, necessary difficulties and perspective. Yes. Professor Jason, the floor is yours. Thank you. Thank you. Focusing on studies of Roman law and being captured by this fascinating subject for a longer time, I'm getting preoccupied by the question of very limited range of translations of Roman law sources and Roman law collections. To make it clear, I would like to add that today, speaking about sources of Roman law and collections, I'm staying within the section of history of Roman law, Historia Fontium, that refers to sources of Roman law and collections from its beginning till today, and in a large spectrum contains succession and evolution of
the subject in time. To lesser extent, my observation today refers to section of Roman law science, Historia Scientiae, and the institutions of Roman law, Historia Institutorum. Definitely looking at the history of Roman law in general, we must consider the organically close connection between all three above-mentioned parts. Neither will I stop at classification of sources of Roman law, their different classifications and evaluation of their significance. Usually, appendices of textbooks and manuals of Roman law include lengthy and very dry lists of sources of Roman law, aggregated following some definite technical criterion, reference to collection of Roman law, author, definite manuscript, etc. Older and more precise editions of textbooks of Roman law include also information which archives or library holds the manuscript. Such a dry listing of sources of Roman law does not give any details or indication to evaluation of juridical or doctrinal structure of Roman law. Moreover, the dominant majority of sources of Roman law mentioned in appendices of textbooks and manuals of Roman law are in Latin language and still are not, I repeat, and still are not translated even into any large language family. It creates a dangerous situation that at least for last 50 years, when the knowledge of and practical usage of Latin in jurisprudencia and in jurisdictio has disappeared. Students of law, professors and researchers continue studying Roman law, referring solely to subjective opinion of their predecessors about the definite aspect of Roman law being researched, but without the knowledge of Latin and skill to check it and compare with the original source of Roman law in Latin. The further in the past, the bigger subjectivity in research of Roman law, and the lesser is objective credibility and value of the research. What to do, how to act? Nowadays, a rare university or faculty of law teaches the subject of Roman law, and even more seldom Latin for students of law. The aim of law studies become distinctly pragmatic, to get the university diploma quicker and start praxis in the sphere of law in labor market. The historical, academically, juridically memory becomes shorter and shorter. Whereas classical philologists, users of Latin, are not lawyers, but historians are neither lawyers nor classical philologists. Using a parable, the situation is like a hinge or door opening to one direction only. With existing system of education as it domineering nowadays, we cannot cherish optimism that without knowledge of Latin, Roman law will see fundamental and interesting research on evolution of Roman law and sources of Roman law. Yes, Roman law is an extraordinarily beautiful subject, but calculating in modern pragmatism, everybody understands that this beauty of Roman law asks and demands for large investment. Knowledge of law, classical languages, history, archaeology, etc. I feel delighted by the news that starting with this year, British schools will reintroduce Latin because it has become too elite. Very few people know Latin.
Actually, basic guideline is different. Forgetting and neglecting Latin, we lose our European identity and the very self of European culture, which is based on Greek-Roman culture. This question becomes topical for Europe today in connection with large masses of people of different cultures entering Europe with their traditions, habits, and law aligned to Europe. In many European languages, also Latvian, there are no translations of even Corpus Juris Civilis, not to mention sources of Roman law of lesser importance and translations of collection of Roman law. In Latvian language in 1920s, translations were done of institutiones of Gaius and separate fragments of Corpus Juris Civilis. Sometimes I ask why to translate Corpus Juris Civilis or other collections of Roman law into languages used by small number of people if it is translated, for example, into English. There exist fundamental questions of juridical culture that must be maintained in premises of civilized law by every nation, also Latvian. Though in numbers we are a small nation, about 1.5 million, and concretely to acknowledge our participation of Roman, German, or continental cycle of law, develop juridical terminology in Latvian, translate and explain sources of Roman law, which are largely accepted in civil law of Republic of Latvia of 1937, and about 70 to 80% of the Latvian civil law are based on Roman law sources. Situation is similar also in research of canon law, where research of its sources is undeservedly neglected. Ecclesia vivit legem Romanum, Church lives Roman law, and according to it, the research of reception of sources of Roman law into canon law, inconceivable without mastering both of these sources in original language. Consequently, there is need for the translation in national languages of Europe and world. The sources of Roman law and canon law, which are compiled in codes, have received larger interest of researchers, but it does not mean that the sources of Roman law and canon law, which are not included on compiled codes, have a lesser historical value. Neglecting maintenance of European past, culture, and identity, we cannot say we have the common legal past, but will we have the common legal future? I invite everybody present to use their creative, intellectual, organizational power to reintroduce Latin for law students into curriculum of law faculties and universities. I invite to pay bigger attention to translation of sources of Roman law in national languages, to organize summer schools on special courses for research of sources of Roman law under the wings of research institutions and law faculties. I invite to allot sources, financial sources of European Union for this course and use them wisely. This is why also today, on the 23rd of September 2021, participating in this international conference dedicated to innovations in pedagogical activities and research in digital era. As paradoxical it might seem, my contribution and appeal is to turn to past with great respect, spirit of quest for the true and honesty of precise research towards sources of Roman law and classical languages in which they were created. Thank you very much. Thank you very much for your insightful speech.
Madam Marta Jason from University of Latvia. I don't know who is coming next. José Luis, can you help me? I think, yes, I think it's Francisco Javier Casinos Mora. Francisco, ¿estás por ahí? No sé si está. El próximo sería Francisco Javier Casinos Mora. Yo creo que, Carmen, yo creo que no está, ¿no? Sí, está, pero en estos momentos no sé dónde está. Estamos en sesión de espiritismo. A ver si aparece. Vale, te lo digo porque si no, bueno, pasamos a Esther. No sé si Esther está por ahí. Esther, no lo sé. Sí, Espera, a sí, ver. hola, estoy aquí. ¿Estás ahí, Esther? Estás por ahí, Sí, vale, estoy aquí perfecto. preparada. Vale, pues entonces, hola Esther. Venga, empezamos Bien, pues contigo y busca mientras. Hola. Vale, pues Esther, bueno, voy a presentar a Esther Domínguez López, profesora titular de Derecho Romano, y no sé si interviene contigo Ignacio García Taboada, Sí, ¿vale? sí, sí. Ambos de la Universidad de Málaga. Estoy aquí, ¿vale? José Luis, estoy aquí. Buenos días. Hola, estamos ahora en primer plano todos. Ya estáis, ya estáis. Vamos a traer una ponencia sobre el derecho romano y a través del cine, un apunte práctico. Muy bien. Voy a presentar yo en nombre de los dos, pero tampoco íbamos a hablar a la limón. Hemos decidido, me ha tocado a mí. Bueno, primero os mando a todos los participantes y asistentes un saludo muy cordial, especial siempre al comité organizador por su buen hacer y su cordialidad. Además yo agradezco y felicito todas las intervenciones que estoy ya oyendo desde ayer, las que he podido oír. Habéis estado compartiendo vuestras experiencias docentes, proponiendo nuevas herramientas y la verdad que este tipo de congresos a mí me parece que son muy interesantes y muy útiles, ¿no? Porque lo cierto es que entre Bolonia por un lado y la COVID por otro, nos hemos tenido necesariamente que adaptar, ponernos las pilas, introducir nuevas metodologías, a veces suplantando, sustituyendo las tradicionales y otras veces simplemente complementándolas, ¿no? Nosotros, tal y como reza el título, la herramienta que vamos a utilizar este año para la enseñanza de la asignatura va a ser el cine. El cine, además, yo creo que tiene la virtualidad de, por un lado, cumplir con el espíritu Bolonia, ¿no? Que lo que propugnaba, en definitiva, es una mayor participación del alumno, y también tiene la virtualidad de que se puede ensayar en cualquier escenario, ya sea virtual, semivirtual, presencial, no esperemos que siga siendo presencial, pero si por algún motivo, no ya la pandemia, sino por cualquier causa hay que hacerlo virtualmente, pues lógicamente no hay ningún problema. Deteniendo un momentito lo del espíritu Bolonia, yo creo que en realidad tampoco nos descubrió nada nuevo Bolonia cuando nos decía que el alumno tiene que tener un papel más activo, ¿no? en su formación. Simplemente nos recordó, creo, algo que ya sabíamos. Si nos fijamos simplemente, ¿no? en el significado del término educación, de educacio, que deriva de educar, que significa alimentar, nutrir, resulta que precisamente el proceso educativo consiste en esto, ¿no? en alimentar, nutrir, acrecentar las propias capacidades, ¿no? Y en esto no es que el alumno tenga que tener un papel más activo, es que tiene un rol absolutamente protagonista, ¿no? Es como cuando decimos, yo no puedo estudiar por ti. Nosotros le podemos proporcionar al alumno las herramientas, lógicamente, pero el que tiene que trabajar sus capacidades, el que tiene que adquirir conocimientos, habilidades y destrezas es el propio alumno. Bueno, y ya centrándonos en lo que es la presentación, el interés por el binomio cine y derecho arranca en nuestro país desde principios de este siglo. Se han organizado desde entonces, sería imposible nombrarlos, ¿no? Todos, una infinidad de cursos, seminarios, congresos, cursos de extensión universitaria, aulas abiertas, incluso en algunas universidades se ha introducido como asignatura. Hay muchos estudios individuales, obras colectivas, proyectos de investigación, con lo cual yo creo que está perfectamente documentado y probado teórica y prácticamente la enorme utilidad que tiene el cine y además, como decía Carneluti, la enorme facilidad
sorprende comprobar la enorme facilidad con que el cine puede ser utilizado como herramienta para enseñar cuestiones jurídicas. Entonces nosotros, en lugar de teorizar, lo que nos vamos es a la, y ahora voy a abrir mi pantalla, nos vamos a la segunda parte de lo que reza en el título, que es un apunte práctico, es decir, vamos a explicar un poco cuál va a ser el plan de trabajo, qué es lo que pretendemos hacer para utilizar el cine como herramienta o llevar el cine al aula o utilizarlo. Básicamente se pueden hacer dos cosas, ¿no? Uno simplemente es cuando uno esté explicando en una sesión teórica o práctica, hacer citas de películas intentamos que sean conocidas, ¿no? Que creemos nosotros que resaltan o tratan de alguna forma esas cuestiones que nosotros estamos trabajando. Porque, y esta es la utilidad que tiene el cine, en la medida en que el alumno haya visto, se haya acercado a esa realidad a través de la película, ¿no? Haya visto la realidad no de una forma, o los datos concretos no de una forma fragmentada, sino en un contexto en el que los fenómenos se relacionan unos con otros, creemos que esto le puede facilitar la comprensión de esos conceptos, ¿no? Y luego la otra, que es la que vamos a hacer este año, que es directamente trabajar con el visionado en el aula de una película. Bien, nosotros hemos elegido este año, para iniciarnos, el visionado de la película Espartaco, película épica de 1960, considerada la mejor película de su género, con Kubrick, sabemos, como director, Douglas como productor, actor protagonista, el guión del célebre Dalton Trumbo, un reparto de lujo, tuvo 4 Oscars, muchas nominaciones. Al margen de esto, ¿por qué hemos elegido esta película? Bueno, lo que nosotros queremos a través de esta película es que el alumno, vamos a intentar que comprenda mejor, ¿no? que simplemente con explicaciones teóricas, que comprenda mejor la situación política y social de ese momento que se narra en la película, que es el final de la República, siglo I a.C., y sobre todo que se acerque o conozca o comprenda mejor cuáles son los factores que coadyuvaron a la crisis de la Constitución Política Republicana, porque esto se evidencia de alguna forma en la película. Por supuesto que el cine se puede utilizar también, aunque parezca que el dato de derecho público se evidencia siempre más, no hay muchas películas que se pueden utilizar para trabajar cuestiones de derecho internacional, derecho penal, constitucional, pero por supuesto el cine también se puede utilizar para trabajar el fenómeno jurídico privado, porque en definitiva en la medida en que el derecho está presente en todas las situaciones de la vida, incluso las más cotidianas, por esto también está presente en la narrativa cinematográfica. Nosotros, sin embargo, vamos a empezar con Espartaco porque además nosotros lo poco que le podemos dedicar al derecho público por falta de tiempo, ¿no? Que son 15 semanas de clase solo, es las primeras clases explicamos un poco las etapas históricas, los datos más importantes a resaltar de cada una de las etapas, ¿no? Y por eso, bueno, pues vamos a empezar precisamente con esta película y probablemente después, según la experiencia, podamos elegir otras para explicar el fenómeno jurídico privado. Y además también ya por una especialización y una preferencia personal, porque yo creo que estas cosas que nos narra esta película, que nos transmite esta película, que es casi cultura, nuestra cultura, ¿no? Romana, cultura general, esto si no lo explica un romanista no lo va a explicar nadie, ¿no? Entonces por eso vamos a intentar nosotros este año empezar, ¿no? el curso con esta película. Plan de trabajo concreto. Bueno, en primer lugar, y por falta de tiempo, nosotros vamos a recomendar el visionado de la película fuera del aula, porque además son 197 minutos de metraje, con lo cual es imposible utilizar las horas de docencia para que vean la película con nosotros. Y después, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es trabajar en grupos reducidos, lo que nosotros llamamos un grupo pequeño de unos 35 alumnos. La película vamos a hacer un debate conducido sobre los aspectos que queremos resaltar. Para ello, claro, para poder tener un debate conducido, el alumno previamente, además del visionado de la película, tendrá que haber conocido un material previo, como es la propia periodificación, como son los pilares de la Constitución Política Republicana, para lo cual nosotros le proporcionamos también material, PowerPoints, bibliografía recomendada, además, por supuesto, de toda la información que ellos puedan recabar por su cuenta, porque una de las competencias también que tienen que adquirir precisamente es saber rastrear información y saber rastrear fuentes, ¿no? Bien, y ya en la sesión presencial de trabajo comenzaremos con, primero, la presentación de la película, es decir, tanto la ficha técnica como un breve resumen o sinopsis, que además expondrán algunos alumnos escogidos al azar.
Y después, y para introducir y conducir y provocar el debate, nosotros vamos a seleccionar una serie de secuencias que vamos a pasar, ¿no? Por ejemplo, pues la lucha de Espartaco y Drava en los primeros momentos de la película, además que provocará precisamente el estallido de la revuelta y que tanto simbolismo tiene. Algunos momentos de esos enfrentamientos verbales en el Senado entre el entonces pretor, que no cónsul, como lo pone la película, Marco Licinio Craso, ¿no?, encarnado por un fantástico Laurence Olivier, y el senador Graco, la potentísima figura de Charles Laughton, ¿no? Porque esa confrontación Craso y Graco es precisamente uno de los ejes sobre los que pivota la película. El otro es Espartaco Craso, ¿no? Y en esos diálogos y reproches mutuos se localizan muchas pistas para poder entender, comprender la película, para comprender la historia que se narra. Como no, seleccionaremos también algunas escenas del éxodo de los esclavos y del martirio final. Una vez todo esto, provocamos ya el debate de fondo tirando de una serie de hilos. En primer lugar, debatiremos sobre las estructuras sobre las que se había erigido la Constitución Política Republicana, ¿no?, con cuyo juego coordinado, ¿no?, además se había logrado un cierto nivel de estabilidad y equilibrio, como fueron las magistraturas, las asambleas populares y el Senado. Que el fin de la República supuso también, yo ya no sé si como causa o fue la consecuencia, el fin o la involución de estas estructuras, ¿no? Y esto se puede apreciar de alguna forma en la película. En la película se presenta de un lado al Senado todavía como un órgano de peso y prestigio, en el centro del cual se sitúa además, y para resaltar este dato, esa potentísima figura de Charles Laughton dando vida a Graco, que es el Prince Senatus, que este encarna la defensa, la pervivencia de los valores, estructuras republicanas, e incluso el uso anacrónico de este apellido, tan cargado de simbolismo, sirve para reforzar esta visión. Y frente a él se coloca al personaje central de la trama, es Marco Licinio Craso, que lo que representa es todo lo contrario, es la amenaza de un poder centralista. Craso encarna lo que es rechazable en la clase dirigente de Roma, es un personaje elitista, despótico, con ansia de poder, incluso se le presenta como un pervertido sexual, ¿no? Es esa famosa escena del baño que fue censurada y luego repuesta, ¿no?, con Antonino, su esclavo, que es Tony Curtis, ¿no?, en el que le declara su bisexualidad en ese sutil diálogo de las ostras y los caracoles, ¿no? La oposición a todo lo que representa Craso la resume en un momento de la película Graco, cuando le dice: yo tolero una república corrompida, pero no toleraré jamás la dictadura que quiere imponer Craso. Bueno, la corrupción de Roma se hace también especialmente latente en otro personaje básico en la película y fantástico, que es Lentulio Baciato, encarnado por ese grandísimo Peter Ustinov, que fue de hecho Oscar al mejor actor de reparto, y reúne todos los atributos negativos que se pueden tener, ¿no? Es hipócrita, amoral, cobarde, amante a ultranza del dinero, fácilmente sobornable, es decir, todo lo contrario a los viejos valores y la antigua moral de Roma. En medio de todo esto, claro, también subyace en la película la enorme crisis económica que había, ¿no? De hecho, hay un momento por la crisis del trigo, ¿no?, que venía de las provincias, estaba volcado a muy bajo precio en los mercados, había llevado esto a la ruina de los pequeños cultivadores. Esto también se dice en la película expresamente. Hay un momento que se dice: el pueblo está pasando hambre, ¿no? Luego, por otro lado y paralelamente, no me queda mucho, no sé si os estoy cansando, paralelamente, otro hilo del que vamos a tirar, lógicamente, es la propia revuelta en sí, ¿no? Ver el modo en que es presentada y tratada la propia revuelta, porque aquí es donde se localizan las máximas licencias, y creemos que no por azar o por error. Comenzando por el personaje central, que es Espartaco, que ni nació esclavo ni murió en la cruz, sabemos que murió en la batalla del río Sílaro. Siguiendo por el desarrollo de los hechos, que fue distinto a cómo se narra, no sabemos si por abreviar o porque le interesaba al guionista dar esta visión de la revuelta. En la película los esclavos son presentados como un grupo nutrido, unido, fuertemente cohesionado, moralmente muy superiores a los romanos, son mártires en éxodo hacia la libertad. Para intensificar esto, además, se recurre continuamente a imágenes de niños y ancianos en el ejército de esclavos, cuando lo cierto, que parece que lo cierto fue que se fueron moviendo por Italia sin un plan preconcebido. Parece también que fueron saqueando las ciudades y los campos por donde iban pasando. Este dato se omite en la película, como se omiten también las escisiones dentro del grupo de los rebeldes, porque hubo dos líderes, Espartaco y Criso. No se habla de Criso precisamente para dar de mayor protagonismo a la figura de Espartaco. Bien, bueno, advertidas en este punto todas estas inexactitudes en relación a la historia real, lo que pretendemos, esto nos parece muy importante, es que el alumno reflexione acerca de la importancia o trascendencia que realmente tuvo aquella revuelta servil, ¿no?, en el panorama sociopolítico de Roma. Porque en la película, aunque la revuelta es aplastada, se presenta a Espartaco como una suerte de salvador, de libertador del pueblo contra la opresión.
Y de hecho por esto se alarga hasta su muerte y se la lleva hasta la cruz, ¿no? Para realzar el simbolismo. Pero, sin embargo, parece que la rebelión no tuvo ninguna consecuencia ni política ni práctica para Roma, salvo, claro está, la propia destrucción del ejército de esclavos y la pérdida, por tanto, de miles de los mismos. Pero no supuso ningún cambio radical en el modo de producción esclavista. Aquí, finalmente, es donde habrá que analizar con el alumno una serie de datos que en ocasiones pueden ayudar a entender la película. A veces se puede prescindir de la ficha técnica, pero en este caso, quien sea el director, el productor y sobre todo el guionista, son datos totalmente imprescindibles. A saber, resumiendo ya para terminar, la película sabemos que está basada en la homónima novela de Howard Huss y su guión lleva la firma de Dalton Trumbo. Ambos habían sido perseguidos por sus ideas procomunistas, estuvieron en las listas negras de Hollywood durante la famosa caza de brujas del senador McCarthy y su comité de actividades antiamericanas. De hecho, después de muchos años oculto bajo seudónimos, Douglas le dio la ocasión a Trumbo de que pusiera su nombre en los créditos de la película. En suma, ¿qué es lo que se ha hecho con esta película? Lo que se ha hecho es utilizar una historia épica que está bien tratada, a nosotros nos puede servir, pero que en el fondo lo que se está haciendo es una dura crítica al ultraconservadurismo de la sociedad norteamericana. Es una defensa de la película de los ideales comunistas, ¿no? Y esto encuentra en el personaje de Espartaco su máximo adalid. De hecho, Kubrick, un poco más moderado, trató de introducir algunas rectificaciones al guión de Trumbo, ¿no? Para suavizar estas tendencias izquierdistas, y Trumbo rechazó todas las observaciones en un escrito de 80 páginas. Por supuesto, fueron desatendidas las indicaciones de Kubrick, ¿no? Bien, esos esclavos no tenían conciencia de clase, sin embargo, la revuelta de Espartaco ha sido considerada por el movimiento, incluso por el movimiento marxista, como el paradigma de la rebelión obrera contra el capitalismo, ¿no? El propio Marx va a identificar a Espartaco con el ideal del proletariado en el mundo antiguo, ¿no? Esto encuentra un simbolismo y ya se acabó en la épica escena que todos se levantan al grito de yo soy Espartaco, ¿no? Donde se ve la conciencia del grupo por encima del individuo, ¿no? También se denuncia en la película el problema de la discriminación racial, ¿no? El único actor de color, que es Drava, Woody Strode, muere al principio de la película asesinado vilmente por Craso, ¿no? Que nos recuerda continuamente al senador McCarthy. Simplemente esto es lo que pretendemos hacer. Esta película creo que ofrece muchos datos, ¿no? Para poder trabajar en clase, para que los alumnos aprendan y se acerquen a esa época tan importante de Roma que fue la República y sobre todo su fin, su decadencia. Y además es una película interesantísima atemporalmente por el mensaje que en realidad nos está transmitiendo. Necesitaremos más de una sesión práctica, necesitaremos desde luego, como dice Boloña, la colaboración totalmente activa del alumnado y ya os contaremos. Muchas gracias, nada más. Pues muchas gracias, María Esther. Bueno, efectivamente el cine como instrumento siempre ha estado ahí, ha hecho casi una crítica entera de la película Espartaco. Y yo, si quieres, te voy a dar para que puedas implementar la actividad que me estás comentando, cuando utilices, me imagino, para las escenas que a lo mejor en YouTube puedes acceder a ellas. Hay una aplicación que te la estoy poniendo ahora mismo en el chat que se llama ePuzzle, te voy a poner por aquí para que lo veas, ¿vale? Sí. Esa aplicación te permite utilizar el vídeo de YouTube, pero te lo para secuenciadamente donde tú quieras y le puedes añadir preguntas tipo test, de forma que está el alumno viéndolo, por ejemplo, en clase, de repente se para el vídeo y dice, ¿qué tipo de institución está relacionado? El vídeo continúa, o sea, está súper bien. Y luego hay otra que te permite también, si vas a luego hacer debates en clase o vas a trabajar con los alumnos, bueno, aparte de esta aquí, hay una que también te recomiendo que se llama Paddle, que es así, creo que se escribe así, que te sirve para poner, digamos, como decía, el tablón de anuncios, lo puedes proyectar y viendo por grupos las opiniones de cada uno de los estudiantes. Ah, fenomenal, pues muchísimas gracias, José Luis. De acuerdo, pude para ir parando la película. Para parar, sí. O sea, no la de 190 minutos, sino a lo mejor tú puedes ir a YouTube y buscar secuencias que sean interesantes de cualquier película, y entonces lo que hace es, con este programa te permite ir preparando clases con vídeo, de forma que de repente pones la clase y tú dices, pregunta, por ejemplo, a desarrollo, o pregunta, ¿qué opinas de tal? El vídeo se para. Vale. Y luego te permite recoger el reporte de toda esa información. Pues muchísimas gracias. A mí de todo tipo de sugerencias, porque nos vamos a ensayar este año en esto. Dale un vistazo que te va a gustar. Sí, claro que sí, lo voy a mirar. Muchísimas gracias. Pones lo típico, tutorial de puzzle en YouTube y te aparece cómo hacerlo, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Pues muchas gracias por tu intervención. Pues creo, Juan, que nos queda solamente, salvo error o omisión por mi parte, Francisco Javier Casinos Mora, que no sé si está por ahí. Yo antes lo vi, pero no lo sé. Carmen.
Estoy al contacto con Charlie porque no tengo su número de teléfono. Me ha dicho que le iba a avisar, pero no sé dónde está. Espérate aquí, creo que también lo tengo yo. Espérate un segundo, así de casualidad lo tengo yo aquí. Y le llamamos. Hola. Sí, estoy ahora... Charlie. ¿Le has localizado? Un segundito. Dos profesoras italianas no están conectadas. No, porque mira, Chiara Bucatti está en una comisión y me ha dicho que intervendrá mañana a última hora de la mañana. Y María Grazia Ricci se ha tenido que ir a Alemania. Entonces me ha llamado que no podía y que no tenía cobertura para hacerlo. Okay. Entonces, bueno, si queréis, oye, mientras aparece Javier, abrimos un coloquio por si alguien quiere intervenir. Mientras localizamos a este hombre, a ver si le localizo y si no, pues oye, utilizamos el coloquio para ello. No sé. Bueno, yo creo, bueno, de todas las ponencias que se han abordado numerosos temas, desde la parte relativa a lo que eran las bases de datos, cuestión muy interesante, porque claro, el problema que se está produciendo muchas veces son lo que comentaba al principio, lo que argumentaba, que son los procesos de disrupción digital y que provocan muchas veces pues, que el alumno tenga excesiva información. De hecho, hoy en día se habla incluso de pensamiento líquido, que es todo es efímero, todo tiene que ser ya, todo rápido, por eso se habla de pensamiento líquido, manejan hoy en día los expertos, ¿no? Pero ya digo, toda la tecnología que se puede utilizar, pues siempre es bienvenida, pero siempre y cuando sepamos cómo utilizarla, evidentemente, porque si utilizamos una tecnología pero no le damos el uso, pues evidentemente luego se produce ese proceso de interferencia en el aprendizaje. Yo sobre todo, y ya lo que comentaba, ¿no? Que lo que le decía Esther, es muy interesante la experiencia del cine porque muchas veces pues, los alumnos están viendo series todos los días, igual que por ejemplo en Netflix, la de Roma, son series históricas que están muy bien hechas, aunque la preferida es la de Yo Claudio, tiempos atrás, la de Yo Claudio, es una serie inglesa magnífica. Lo que pasa es que la calidad ahora, hay vídeos por ahí YouTube que algunos he puesto, pero no tiene una calidad considerable, ese es el problema, muchas veces como no están remasterizados, pues muchas veces la verdad que se pierde calidad, ¿no? Y no sé si, Juan, tú quieres apuntar algo también, porque no, te doy la palabra a ti, pues si quieres añadir alguna cuestión. No, yo simplemente me han parecido unas intervenciones bastante interesantes. Y yo ahora mismo me viene a la cabeza cuando intervino el profesor Kubaski, que hablaba de cómo el individuo, al ser invisible, en principio está más desconectado, pero me recordó a una escena de un libro, 1000 soles espléndidos, cuando es terrible cuando una mujer es forzada a usar el burka, pero es una mujer que tiene muy poca autoestima, lógico, y dijo que vio en el burka una liberación porque nadie le veía, podía ser ella misma y nadie le veía. Entonces, bueno, no tiene nada que ver, pero claro, el alumno a veces dices, no sé, cuando no pone la cara no se ve, pero también tiene como la oportunidad de fijarse más en lo que está diciendo el profesor, concentrarse más y menos en cómo le están viendo. Entonces, eso, digo, en todo puede sacar uno el lado positivo. Y efectivamente, es interesante. Exacto. Bueno, ya tenemos aquí a Francisco Javier del Casino. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Estábamos de menos, digo, ¿dónde estás metido? Digo, ¿estás buscando de por ahí? Estaba en clase, he salido hace... Vale, no te preocupes. Pues llegas a tiempo, el último ponente. Bueno, pues Francisco Javier Casinos Mora es profesor titular de Derecho Romano en la Universidad de Valencia y nos va a hablar precisamente de otro tema que va al hilo del de Esther, que fue anterior y que lo analizó con anterior, que son las aplicaciones del cine a la enseñanza del Derecho Romano. Javier, cuando quiera. Bien, ante todo, disculpas, ¿se me oye bien? Sí, se te oye perfecto. Vale. Bueno, quisiera expresar primero mi felicitación por la iniciativa, la gestión y la organización de este curso internacional y mi agradecimiento por la invitación a participar en él. Por cierto, yo quería compartir, lo tengo por aquí, en mi PowerPoint. Sí, tú comparte la pantalla y te decimos si se ve. ¿Dónde está? A ver, ¿cómo puedo compartir? Arriba a la derecha tienes la flecha de compartir al lado del micrófono en la aplicación. Sí. Y aquí tengo que elegir mis documentos. En pantalla. A ver, ahora creo que se ve. Ahora busca el archivo porque estamos viendo tu escritorio. Vale.
Pues a ver, ¿dónde tengo esto? Vamos a ver. Es que no estoy yo... Yo uso BBC normalmente y no... Vale, ¿se ve ahora? Espera que se está abriendo, espérate un segundo, te decimos ahora. Se ha quedado como congelada la pantalla, yo por lo menos no puedo ver que está ahí un cuadrado bien. Si quieres, vuelve a descompartir y vuelve a compartir, a ver si te comparte la nueva pantalla. Oye, No, sí. Vamos a ver, ahora. ¿No se ve nada? Ahora se te ve a ti con la cámara, pero fíjate que en compartir el contenido, arriba en la flecha, si lo tienes con una cruz, es que lo tienes compartido, ahora mismo. A ver, dale ahora otra vez, dale ahora. A ver, aquí. ¿Se ve? Ahora. Perfecto, ahora sí. Perdón, que se me ha pasado. Sí, Bien, vale, pues comienzo. Bueno, primero el título de la ponencia ha cambiado un poco, es Derecho Romano en Acción, el uso del cine en la enseñanza del derecho romano a propósito de la serie Roma 2005-2007. Que el cine puede representar un complemento de inestimable valor para la enseñanza del derecho es algo que hoy se halla fuera de toda duda. Prueba de ello es la tradición de la que ya goza a nivel internacional la cinematografía como recurso pedagógico en aquel tipo de enseñanza. El aprovechamiento del cine para fines educativos y universitarios se remonta al Law and Cinema Movement, corriente educativa surgida en los Estados Unidos de América en el último cuarto del siglo XX y en la que se han inspirado en mayor o menor medida múltiples iniciativas en distintos países. En el cine histórico o de novela historicista de ambientación romana o en el subgénero del peplum, los temas o las cuestiones jurídicas pueden ciertamente aflorar en ocasiones, y más recurrentemente en series de televisión o en documentales dramatizados sobre la antigua Roma, en los que por su mayor duración y por su mayor cuidado en la contextualización histórica se suelen mostrar viñetas de la vida cotidiana de carácter religioso, militar, social o jurídico. Además de ello, en todos estos tipos de obras cinematográficas han sido muy recurrentemente tratados y continúan siéndolo grandes acontecimientos de la historia política y jurídica romana, así como algunos de sus protagonistas. Existe un curioso caso entre los títulos del cine de excepcional interés para el derecho romano y para el derecho en general, el cual representa un unicum en la cinematografía y es un producto español. Se trata de la película Stico, de Jaime de Armiñán, de 1985, película hoy de culto, que aborda con gran elegancia la cuestión de la libertad, en un marco histórico como el de la transición política española, y lo hace mediante el recurso al anacronismo de efecto trágico-cómico, planteando cómo sería la esclavitud en su concepción jurídica romana si ésta fuera trasplantada al momento presente en la persona de un catedrático de derecho romano. En la película se hace alusión a una constitución imperial de Constantino I que realmente existe y que la podemos encontrar en el Código de Justiniano. Bien. Al margen de esta feliz excepción de Stico, el derecho privado romano es tenido en consideración por el séptimo arte a modo de atrezo, como un aspecto de la Roma histórica, del mismo modo que se exhiben otros aspectos de carácter religioso, social, de la cultura material o de la vida cotidiana. Precisamente la calidad en la recreación histórica puede convertir las escenas de cine que ofrecen aspectos jurídicos en auténticas exhibiciones en acción del derecho romano. La proyección de escenas cinematográficas que recreen la experiencia jurídica romana o que sugieran cuestiones jurídicas puede ayudar sin duda a aprehender el sentido y el funcionamiento práctico de las instituciones jurídicas, así como a la memoria de los contenidos explicados. Los componentes lúdicos y artísticos del cine también juegan mucho a favor del propósito pedagógico, al hacer más atractiva la presentación de los contenidos, implicar más en el aprendizaje y estimular el sentido crítico. Las escenas cinematográficas pueden tener, además, la virtud de suplir la imposible vivencia directa de experiencias jurídicas. Procedo a continuación a la descripción de las propuestas metodológicas de uso eficiente del cine y de las series televisivas para las asignaturas de Derecho Romano y Derecho Público Romano. La primera propuesta es la de proyección íntegra de películas o episodios de series, preferiblemente a través de discos versátiles digitales. La proyección puede utilizarse estratégicamente, primero, para la exposición o repaso de contenidos teóricos, y segundo, en el contexto de una actividad práctica en formato de cineforo. Segunda propuesta,
la proyección de escenas o fragmentos de escenas de películas, de series, para televisión en clases teóricas, incrustados en diapositivas de PowerPoint, si fuera posible, añadiéndose así estratégicamente a la información verbal otra multimedia ilustrativa de la primera. Con esta propuesta se trata de ofrecer reconstrucciones virtuales mínimamente fidedignas de instituciones jurídicas con sus protagonistas en acción, con las que enriquecer la información verbal y hacer más atractiva e impactante la exposición del profesor. Tercera propuesta. Proyección de escenas o fragmentos de escenas de películas o series para televisión en actividades prácticas. Tales escenas pueden servir como casos prácticos sobre los que plantear cuestiones al auditorio o como test audiovisuales para el reconocimiento de instituciones jurídicas. Esta propuesta es la más rentable pedagógicamente para el derecho romano, pues a la reflexión sobre el contenido, es decir, a la reflexión jurídica, se puede sumar la reflexión sobre el cómo se representa aquel contenido, es decir, la reflexión crítica. El cine útil para el derecho romano es el llamado cine colosalista, cine de espadas y sandalias, peplum o cine de romanos. Esta es la tipología de las películas que pueden resultar de interés para el derecho romano. Un especial interés suscitan los peplums históricos de corte religioso, los cuales representan la traslación al lenguaje cinematográfico de la corriente de historicismo romántico presente en la novela histórica europea y estadounidense del siglo XIX, surgida como reacción popular frente a la imperante historiografía científica de aquella centuria y de la anterior, con Edward Gibbon a la cabeza, implacablemente denostadora del cristianismo, al que imputaba el eclipse del mundo clásico. También filmes basados en novelas históricas ya escritas en el siglo XX y no bajo aquel espíritu reivindicativo cristiano. Por tanto, películas de base literaria novelesca del siglo XX. Hay otras películas de base literaria que no corresponden exactamente a las convenciones del peplum ni a sus estereotipos y sintaxis. Es el caso de Julio César, basado en la tragedia homónima de Shakespeare. Asimismo, hay películas que versionan directamente a los clásicos latinos, como Golfus de Roma, una especie de contaminatio cinematográfica de varias comedias de Plauto, de gran interés por sus alusiones al derecho privado de la vida cotidiana. También el Satiricón de Fellini homenajea una obra literaria homónima, en este caso de Petronio, y presenta escenas de interés como la que exhibe una Manumisio Vindicta recreada con gran efectismo. Finalmente, también hay otras películas no basadas en una novela o drama literario, como por ejemplo ciertas películas sobre la Roma imperial, producidas bajo los auspicios del fascismo italiano, que son de particular interés para ilustrar la recepción de las instituciones políticas romanas en la Italia de Mussolini. Ejemplo conspicuo es Escipión el Africano, de Carmine Gallone de 1937. Del pródromo de la decadencia romana, la crisis del siglo III y el primer porfirogeneta de la historia imperial romana trata el Neopeplum Gladiator. Con ello se inicia en 2000 lo que se podría denominar el Neopeplum. Pero a la gran renovación tecnológica que exhiben este y otros Neopeplums no acompaña una simultánea renovación en los temas, sino que en este aspecto el cine de romanos sigue anclado y revisitando los temas y los personajes tradicionales. Con la notable salvedad de un personaje femenino del siglo V después de Cristo, Hipatia de Alejandría, merced a la película Ágora de Alejandro Amenábar de 2009, que aporta una nueva visión de la mujer en la antigüedad totalmente alejada de los estereotipos que ofrece el peplum y que de algún modo introduce una perspectiva feminista en ese tipo de cine. Mención aparte merecen dos obras singulares. La primera de ellas es La vida de Brian, hilarante comedia que puede servir para la exposición de ciertas cuestiones de derecho criminal, organización provincial, magistraturas y grupos sociales en los inicios del Principado. La segunda es la ya comentada película española Stico. La presencia de series televisivas sobre el mundo grecorromano se inició en el último cuarto del siglo XX y ha experimentado un sorprendente incremento en el siglo XXI. El mundo clásico interesa al público.
Solo así se explica que se hayan producido más de una veintena de series desde 2001, prácticamente una por año. Mientras que los filmes de reconstrucción histórica son de calidad variable, las series, por el contrario, son productos por lo general, como mínimo, con pretensiones de rigor científico y calidad. En relación con los temas tratados por las series, tampoco asumen estas, sin embargo, riesgos, y en ellas se opta igualmente por los personajes, acontecimientos y periodos de la historia que se sabe gozan del favor seguro de la audiencia popular. De estas series voy a centrarme muy brevemente en la serie Roma, por razones de la limitación del tiempo, 2005-2007, la serie Roma. Bien, Roma es un drama histórico ítalo-británico-americano producido en 2 temporadas entre 2005 y 2007 y dirigido por Michael Apted y otros. Se halla ambientado en el último tramo de la República Romana entre la Guerra de las Galias y la entronización de Octavio. Paralela a los sucesos históricos se entrelaza permanentemente una trama ficticia, pero verosímil, protagonizada por 2 personajes semificticios, pues a ellos dedica César en sus comentarios a la Guerra de las Galias un capítulo. Ahí tenemos el principio y el fin de ese capítulo. Se trata de Lucio Boreno y Tito Pulón, 2 centuriones muy valerosos, fortissimi viri, y rivales, de los que César conmemora su recíproca salvación en un combate heroico. En algunas ocasiones, la serie se alude expresamente a instituciones de derecho romano. En otras, en cambio, tales instituciones se ofrecen en acción, en la vida cotidiana, por así decir, de la ficción. Siguiendo un orden cronológico de aparición en la serie y de división en los siguientes apartados, derecho militar, derecho criminal, derecho político y derecho privado, estos serían los contenidos jurídicos que ésta ofrece, cuya descripción crítica no puedo realizar por razones de tiempo. Mientras los indico, iré simultáneamente mostrando algunos fotogramas que exhiben, con razonable rigor, imágenes de aquellas instituciones en acción y elementos de la cultura jurídica romana, y que los cuales también pueden ser, por cierto, útiles para la docencia. Derecho militar. Castigatio militaris, por insubordinación del legionario. La fustigación seguida de decapitación, sustituida en la serie por razones dramáticas por la condena a luchar en la arena. Evocati. Los soldados licenciados y realistados por invitación al ejército y magistrado militar llamado praefectus evocatorum. Derecho penal, soborno a autoridad religiosa, el crimen repetundarum, también lo encontramos en la serie. El peculatus, robo de dinero público. El crimen de asesinato, aquí tenemos un fotograma de un sicarius. La quaestio de sicaris et beneficis representa la altercatio, arengas de los oradores, y la confessio, aquí tenemos una imagen de la altercatio de la quaestio. Coercitio, delito de castración, tormentum, torturas a esclavos practicadas privadamente cuando atentan contra la vida de sus dueños, la damnatio ad metalla, condena a trabajos forzosos en minas y canteras, el adulterium, el plagium, son todos delicti crimina tratados en la serie. Derecho político, propuesta de declaración de hostis rei publicae, votación en el Senado por disquesio, voto o interquesio tribunicia, interrupción y cierre de una sesión senatorial, la interdictio aqua et igni, el homo sacer, publicidad de las actuaciones y resoluciones senatoriales. Propuesta de ley comicial, rogatio legis. Aquí vemos la figura del princeps senatus. Aparitores, auxiliares de magistrados, lictores, praeco, escriba, viatores. Por cierto, estos aparitores aparecen muy bien tratados en la serie. El edil plebeyo también figura en la serie. Aquí vemos la figura del praeco, que tiene bastante protagonismo en la serie Roma. Dictadura. Las dictaduras anómalas y la dictadura perpetua de Julio César. La quiebra del equilibrio de la Constitución mixta republicana. Aquí vemos escenas sacadas de los idus que representan las idus martias. La contio, una contio, la figura del candidatus, los concilios plebeyos. Reformas del Senado de Julio César, ampliación a 900 miembros. La cuestión de la validez del testamento de quien ha sido declarado tirano y el problema de la nulidad de todos sus actos durante el ejercicio de la tiranía, incluidos los nombramientos de magistrados y de autoridades religiosas, ampliación del Senado y toda reforma constitucional llevada a cabo. También un foedus iniquus, que aparece en la serie. Derecho privado. Tenemos una confarreatio, aunque no está demasiado conseguida, pero en fin, hay una confarreatio
También se trata de los requisitos del matrimonio, el consentimiento del pater familias, la pubertad, el contubernium o unión con esclavo fugitivo y perdido, su régimen jurídico, la recompensa por su hallazgo, vicios ocultos en la compraventa, delito privado de lesiones, aparece un caso de iniuria, de os fractum, actio iniuriarum, actividad negocial de las mujeres, peculium servi, hay también un caso de manumisio censu, o que se aproxima a la manumisio censu, el jurator o asistente del censor, alquiler de esclavos, locatio conductio servorum, arrendamiento de obra de realización de retrato, una locatio conductio operis, legitimación de hijos no matrimoniales, el entierro fuera de la ciudad, conforme a la ley de 12 tablas, también la figura de los colegia, originario significado gremial y asistencial de sus miembros, y también cómo se pervierten en los colegia ilíquita, bandidaje o asociaciones mafiosas ante litteram. El préstamo, concesión administrativa de uso de amarres portuarios y subarriendo. Las leges Julia, maitandis ordinibus y de adulteris son también mencionadas de manera indirecta. Una subasta de esclavos. También se trata de oradores y abogados. Se ofrecen bastantes escenas que se pueden utilizar en clase. Y aquí vemos ya imágenes de la cultura jurídica romana. Las instituciones y conceptos jurídicos son siempre presentados con rigor técnico. Perdón, no son siempre presentados con rigor técnico. Las exigencias del lenguaje cinematográfico obligan a la simplificación y a destacar lo que más contribuye al relato dramático. Es el caso del juicio por asesinato, la quaestio. Aparece, de hecho, en exceso simplificada. No hay presencia de un tribunal y la condena, que debería ser pronunciada por este, lo es además a una pena que no es la prevista en la Lex Cornelia de Sicaris et Beneficis. En ocasiones, los errores jurídicos son deliberados y se deben claramente a las exigencias del relato, como en el caso, al inicio de la serie, de la condena por insubordinación militar a luchar en la arena en lugar a la decapitación, como sería lo correcto, sencillamente porque el condenado es uno de los protagonistas de la serie. Otras veces, como en la manumisio censu, la institución se halla muy contaminada de modernidad, seguramente para hacerla más comprensible al espectador. Pero advertir los defectos o las diferencias con las instituciones estudiadas bien puede ser también un útil ejercicio práctico. Una reforma de la normativa europea, operada por una directiva de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, ha disipado las dudas sobre los usos lícitos de estas obras a través de tecnologías digitales por terceros cuando tales usos no representan lucro económico alguno y se hayan comprendidos en el ámbito de las llamadas excepciones culturales. Esto es la investigación científica, la innovación, la enseñanza o la conservación del patrimonio cultural, como acontece en el presente caso. Bien, he creado una base de datos que se llama Cinedrom, de acceso público, la cual todavía en sus inicios se irá nutriendo de contenidos a medida que se avance en el proceso de visionado, estudio y registro de datos de los materiales fílmicos de interés para el derecho romano. En fin, el derecho romano en acción es una propuesta de innovación docente de preparación extraordinariamente laboriosa, piénsese en la enorme labor heurística que exige la copia de pasajes fílmicos de interés para el derecho romano. No obstante, ello no impide que pueda ponerse en práctica con un mínimo banco de materiales, como de hecho ya lo ha sido, con éxito bastante razonable. Banco que se verá enriquecido y renovado cada nuevo curso. Y bien, con esto concluyo. Muchas gracias. Quedo a disposición para las preguntas que se me quieran formular. Muchísimas gracias por tu brillante exposición. En cuanto a todo el género, has hecho un repaso por toda la cinematografía en relación a Roma, sobre todo. Y bueno, es verdad lo que tú comentabas en tema de lo que es la licencia artística, que muchas veces por las películas lo que hacen, muchas veces lo hacen con intención para provocar, o sea, como tú dices, una vez con desconocimiento para provocar lo que un artista como Fellini, por ejemplo, que comentabas antes, pues hacía, ¿no? Con sus películas, ¿no? Y te digo lo mismo que le comentaba, bueno, se ve que tú, no sé si que haces todas las series, le dicen a los que la vean, o tú haces un ciclo de series en la facultad. No, es puramente trabajo en clase, no hay, es decir, un cineforum, de momento eso no lo he hecho. Vale, no, yo lo que le comentaba antes hacer también, que hay dos aplicaciones que las tienes por ahí en el chat, que las he puesto antes, una por ejemplo es el puzzle, que te permite ver un trozo, o sea, tienes que utilizar el puzzle, entonces lo que haces es coges una secuencia que la puedes recuperar de YouTube, por ejemplo, sí. Y luego tú le puedes poner a los alumnos preguntas que dicen, se observa aquí, por ejemplo, la institución tal, que está muy bien, es muy fácil de manejar, te lo voy a escribir por aquí para que la tengas tú también si quieres, que se llama puzzle, no sé si la conoces.
Pues sí, pero todavía no lo he utilizado, pero ya sabía que estaba esto. Y escenas de YouTube se pueden coger algunas, sí, sí. Y te permite también reportar, porque te permite luego bajarte, creo que la hoja de Excel, y con lo cual vas viendo pues, las contestaciones de los alumnos, vas viendo sobre todo la importancia que tiene el monitorizar el proceso de aprendizaje en tiempo, ¿no? Que te lo permite también realizar. Y nada, yo te digo, por supuesto, totalmente de acuerdo con toda la experiencia, la gran experiencia y sobre todo esa base de datos que nos comenta Cinedron, que estaremos con sumo interés cuando de que salga para que nos digas y nos aconsejes todo ese conjunto de películas que ha expuesto incluso de forma secuencial. No sé si alguien quiere preguntar algo, por ahí seguramente habrá alguien mejor que quiera preguntar, o Carmen, yo ya derivo la conexión a nuestro estudio central de gobierno. Apágame ahí. Micrófono, por favor. Alguien que tiene micrófono se está acoplando. Carmen, yo te derivo Nada, oye, ¿me escucháis? Sí. Sí. Espérate que me han quitado aquí el sonido y no os escucho yo a vosotros. Ya, es que estaba preparando. Bueno, nada, me ha encantado, Javier, tu exposición. De verdad, enhorabuena. Porque ha sido fantástica. Y Esther lo mismo. O sea, es que, bueno, todas las exposiciones de hoy por la mañana, realmente en su estilo diferente cada uno de ellos. La de Charlie también me ha gustado mucho sobre la docencia en inglés, que es una cuestión que también se está planteando en las universidades. Y bueno, por supuesto, la de nuestros compañeros polacos, la de Arta. Os agradezco a todos vuestra participación y el que hayáis compartido con nosotros vuestras experiencias, porque yo creo que precisamente la cuestión es esa, ¿no? Compartir lo que cada uno de nosotros vamos encontrando, creando, investigando en materia de docencia para que los demás pues también, bueno, pues podamos ir avanzando y sobre todo, a ver, es cierto lo que decía el profesor Murillo, ¿no? Que bueno, que el problema quizá a lo mejor le tenemos en los estudiantes que nos llegan, ¿no? Pero precisamente como ese es nuestro material, esa es nuestra materia prima, nosotros tenemos que adaptarnos a esa materia prima, porque si no nos adaptamos, bueno, pues no tenemos recepción en las personas a las que tiene que llegar la información, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de todos va a hacer que podamos seguir llegando a estos estudiantes que cada vez nos vienen peor. Pero bueno, es lo que hay, nosotros eso no lo podemos cambiar y es una pena que nos encontremos con ellos precisamente el 10 de septiembre, nada más que ellos salen del bachillerato con una formación muy deficiente, ya no solamente en cultura clásica, sino en lectura comprensiva, en hábitos, en falta de motivación, en, bueno, pues una serie que si nosotros tenemos el poder de poderles enganchar y bueno, y motivarles para que realmente estudien, porque no saben a qué vienen. O sea, realmente vienen porque no entraron en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, pero es lo que tenemos, quiero decir. Así que yo os agradezco a todos infinitamente vuestra participación. A ti, vosotros. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño descansito, ¿no? Me parece. Sí, Entonces, para constituir la siguiente mesa. Y bueno, que también se prevé con muchas sorpresas, con las sorpresas que nos van a traer nuestros compis canarios, que siempre nos traen alguna, las sorpresas que nos va a traer María Ángeles Catalina con su escape room. Lo mío no va a ser sorpresa, pero bueno, aportaré mi granito de arena. Así que nos vemos en un ratito. En media ¿vale? horita, A las ¿no? 11:30. Venga. Hasta luego. Venga, Hasta ahora. Hasta luego, hasta luego. Adiós, adiós.